Vale, esto es el libra dólar y vamos a hacer un detalle de las cosas que he estado haciendo este activo. Es un par de Forex, es un par que opero y quiero hacer un detalle de las cosas que yo observo, de las herramientas que utilizo para leer el contexto, para determinar zonas probables a donde puedo comprar y vender. ¿Ok? Generalmente lo que funciona en el mercado es la simetría, la armonía entre impulsos y retrocesos, que es una lectura muy sencilla que muchos traders utilizan y obviamente también yo la utilizo. ¿A qué me refiero con armonía? Por ejemplo, si nosotros observamos este impulso, este inicio hasta este final, entonces generalmente el siguiente impulso es de igual o similar tamaño, si se dan cuenta. Hasta este nivel tiene un retroceso y el siguiente impulso es de igual o similar tamaño. Ok, armonía. Generalmente estos niveles deberían ser considerados como sobrecompras, que a menos que exista una reacumulación para que el precio continúe, pero generalmente son zonas de giro. ¿Vale? Obviamente, este impulso ya no se parece a este impulso es muchísimo mayor. Eso quiere decir que en algún punto se metió tanto capital que el movimiento fue tan amplio. Ahora, si nosotros medimos este impulso con este otro impulso, este impulso no completa la armonía. Se dice que generalmente en estos casos el precio se gira cuando no completa la armonía. Cuando tengo un impulso de gran tamaño, el precio ni siquiera viene el 50% y continúa, entonces esto se genera liquidez. Entonces, el fractal se considera desde este punto de inicio hasta este punto final. Y ahí podríamos marcar la medición para un retroceso probable. Ok, entonces, utilizando Smart Money, yo determino mi último fractal rango operativo. Este nivel, este nivel. ¿Para qué? Para considerar todavía mis puntos de interés. Ok. Eso no quiere decir que yo que no tenga puntos de interés en este fractal bajista, claro que sí lo tengo. Pero en esta zona estoy viendo que tengo un bloque interesante que me llama la atención. Y si es que utilizo mis normas de operativa, lo que va a pasar es que el 50% está aquí. ¿Ok? Fíjense que es un 50% muy extendido. Está fuera de este flip. Entonces, eso me quiere decir que por aquí va a haber un rechazo importante. Puede haber un rechazo importante en este decisional. Más que decisional, es un order flow a partir de este decisional. Si tú te fijas aquí tenemos un boss, un decisional. El precio viene, mitiga, pero cambia la perspectiva y nuevamente aquí hay un conflicto en donde se pone capital y el precio continúa. Ese es el order flow, flujo de órdenes que en Smart Money pues lo utilizamos para determinar zonas probables. ¿Ok? Esto generalmente es considerado liquidez, por eso que te digo, porque cuando tú observas el 50%, se dice que en el mercado el precio cuando llega al 50% se considera que es una distribución eficiente, ¿ok? De la liquidez para una buena continuación. Pero generalmente en este tipo de casos, a ver, cuando el retroceso no llega al 50%, generalmente, no siempre, esto se considera liquidez. ¿Ok? Hagan backtesting y se van a dar cuenta que en esos casos muchos retrocesos no tienen una distribución eficiente. Muchos retrocesos simplemente son pequeños, vienen, rellenan. Entonces, eso es muchísima liquidez que se deja. ¿Por qué? Porque está considerando los pisos y techos que los traders retails, pequeños operadores, consideran. ¿Ok? Otra de las características que yo observé en el mercado para determinar o para considerar este flip, este mínimo, este swing, como un área de liquidez, ¿ok? No tomé este punto de control, no tomé ese bloque de órdenes porque el mercado lo utilizó de esta manera, que es algo muy sencillo que muchos operadores utilizan. Un techo se convierte en un piso y el precio continúa, ¿ok? Entonces, esto.
generalmente es una zona de liquidez. Vale, estoy en esta área y estoy analizando a través del comportamiento de los fractales cuál es el contexto que yo estoy viendo. Ahora, cuando trabajo ciclos, si quiero trabajar tendencias en micro, generalmente lo que hago es analizar un punto de control y un fractal para leer los ciclos de mercado. Recuerden que los ciclos de mercado se generan a través de los impulsos y retrocesos y hay zonas en donde el precio me tiene que generar simetría. Si yo mido desde este punto hasta este punto, desde el final del impulso hasta el inicio del impulso, el 161 es una zona de simetría. ¿Ok? Esto para mí es un ciclo, que el precio generalmente se gira o generalmente hace una reacumulación para continuar. Ahora, cuando yo busco debilidad en el mercado, lo que hago, ahora voy a borrar todo, no es medir el impulso, sino medir el retroceso. Y busco una zona de simetría para este impulso o retroceso, desde este inicio de retroceso hasta el final del retroceso. ¿Ok? Entonces, esta zona desde el 138 hasta el 161 es una zona de giro o es una zona de reacumulación. Generalmente es una zona de giro. ¿Ok? Es una lectura importante la de ciclos si entiendes el comportamiento del mercado. Como decía, este punto de control me indica que este es un fractal correcto, desde este punto hasta el 100 hasta el 38,20. Cuando yo tengo un impulso y el precio hace un retroceso hasta el nivel de 38,20, entonces ahí tengo un fractal para medir ciclos. Ciclos. Entonces, a partir de ello puedo medir la debilidad en el retroceso o en el impulso, según sea el caso. ¿Ok? Si yo estoy buscando ventas, ¿ok? Y tengo todo un fractal desde este nivel hasta este nivel, perdón, desde este punto hasta de este máximo hasta este mínimo, marco el 50%, coño, el 50% está más o menos por aquí. Entonces yo ya estoy viendo que aquí puedo buscar debilidad en este fractal. ¿Vale? Entonces, nuevamente voy a marcar más rápido con esto. Voy a marcar desde este inicio hasta el final del retroceso o desde el inicio del impulso al final del impulso. Y entonces voy a ver dónde el precio genera una reacción después que toca el 161 o perdón, el 61,8. Si se dan cuenta, la primera vez que el precio toca el 61 está aquí. ¿Ok? Cuando el precio genera una reacción y genera un fallo desde el máximo, cuando falla ese nivel, lo que hago es medir que desde el inicio del retroceso al final del retroceso. Y ese es un ciclo que a mí me interesa vender. ¿Ok? Fíjense dónde está el 161. Está en este nivel. Lo voy a hacer más, lo voy a hacer azul y lo voy a hacer más oscuro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que una vez que el precio toca el 61,8, me busca una zona de simetría. Desde este nivel, todo esto es un engaño. Y al final la zona de giro está en el 161. Desde el 150 hasta el 168. Es una zona, pero generalmente cuando toca el 161, el precio gira. ¿Ok? Entonces estoy viendo lo que está haciendo el mercado a través de ciclos. ¿Vale? Entonces tengo un punto de origen. Ese es el 161. Tengo un punto de origen aquí que me indica que es probable que este impulso pueda continuar. ¿Ok? Porque me generó un engaño, me generó una manipulación. ¿Ok? Tengo acá una acumulación, una inducción, manipulación y está expandiendo, ¿no es cierto? Entonces, si es que no se cumple esa perspectiva bajista, entonces yo tengo que considerar este nuevo punto de origen. Coño, ese nuevo punto de origen. Entonces debo observar el fallo.
¿En qué momento el precio va a fallar ese nivel? No debería fallar. Entonces aquí falla, como el precio viene aquí nuevamente y me genera otra pauta, al igual que en este nivel. ¿Ok? Es como si el precio hubiese llegado al 61,8, me generó una reacción y la reacción falla. Entonces yo tengo que medir esa reacción para buscar el ciclo de mercado a través de la simetría en Fibonacci. Entonces mido desde el inicio del retroceso, porque ya se considera retroceso, hasta el final del retroceso. Fíjense dónde está el 161, aquí. Entonces tengo un nuevo punto de giro en donde el precio lo que hace es buscar liquidez. Liquida este nivel, ¿ok? Una zona de liquidez, induce con una vela diaria fuerte y entonces el precio gira. ¿Ok? Gira y me indica una nueva pauta en donde el precio debería hacerme un movimiento bajista. Pero como se dan cuenta, está rompiendo este nivel, está rompiendo este nivel, entonces lo que debo buscar es un gran retroceso. ¿Para qué? Para obviamente trabajar la construcción de fractales, ¿no? ¿De qué quiero decir con construcción de fractales? Cuando tú ves un impulso, un retroceso, una tendencia, el precio hace esto, se considera un choch. Entonces, generalmente lo que hacemos es buscar el nuevo rango operativo desde un punto hasta un máximo, ¿no es cierto? Entonces, medimos el 50% de todo el impulso y generalmente vamos haciendo eso, ¿no es cierto? Tenemos un nuevo fractal compuesto, un fractal compuesto. Entonces, cuando falla, entonces tenemos un choch, tenemos un rango operativo mucho mayor y estamos midiendo todo el 50%. A eso me refiero cuando construimos fractales. Entonces, tienes que llevar la cuenta de qué fractal estás trabajando. ¿Ok? Pero seguimos con los ciclos. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esto. Entonces, voy a ver nuevamente mi punto de origen que está fallando y está evolucionando. ¿Ok? Al principio yo determiné este impulso hasta el 38 como un fractal. ¿Ok? Una vez que este nivel falla, lo que puedo hacer es evolucionar este fractal. Este fractal ya no me sirve, entonces inicio desde este punto hasta este punto y tengo que medir todo el ciclo para seguir buscando debilidades y buscar giros de mercado. Si se dan cuenta, el precio no llega todavía al 38%. Lo que hace el precio es continuar. El precio me genera una pauta y falla nuevamente. ¿Cuántos fallos ya tenemos? Tenemos aquí un fallo, tenemos aquí otro fallo que estamos midiendo y tenemos acá otro fallo que estamos midiendo. ¿Ok? El precio está siguiendo ese patrón de comportamiento a través de los ciclos. Entonces, lo que yo tengo que hacer nuevamente, y esto es trabajar ya una zona exterior, ¿no es cierto? De un fractal, es trabajar una zona exterior. Es como si esto fuese, a ver, se los explico de esta manera. Es como si este punto, cuando el precio llega a este nivel, entonces este nivel es como si fuese el 61,8. Entonces el 61,8 que estaba aquí se traslada a este nivel. Entonces iniciamos nuevamente como si hubiera tocado el 61,8. Toca el 61,8. Se dan cuenta, lo toca aquí. Entonces medimos la pauta 1, la pauta 2, la pauta 3. Ok, medimos ese ciclo. Y ahí obviamente tienes que ver otras cosillas. Tenemos acá el 161. Ok, a ver un poquito más cachondo eso. Ya está. Y tenemos un engaño perfecto, un engaño con acumulación, un engaño que te indica que es una zona de precios cotizables, que es muy probable que me genere un gran movimiento. Por eso que este nivel para mí era liquidez y no estaba buscando compras como muchos estaban buscando ahí. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, lo que utilizo generalmente para hacer mis análisis son ciclos de mercado, utilizo Smart Money, utilizo manipulación con figuras técnicas tradicionales.
figuras técnicas tradicionales. ¿A qué me refiero con figuras técnicas tradicionales? Lo que yo siempre estoy observando en la manipulación, que son líneas de tendencia, hombro, hombro, cabeza, hombro. Lo que estoy viendo también, aparte de esto, mm, otra figura técnica que no me acuerdo, claro, el doble techo, el triple techo, ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero generalmente las líneas funcionan muy, muy bien y los hombros, cabezas, hombros funcionan muy bien. Utilizo esa herramienta ¿para qué? Para analizar el mercado y determinar zonas probables de manipulación, ¿vale? Entonces voy a borrar todo y vamos a ver por qué decidí vender en estas zonas. Era muy probable que el precio te pedía ventas. Obviamente aquí muchos estarán marcando este bloque de órdenes. Generalmente estos bloques con vacíos funcionan muy bien. ¿Ok? En este caso está funcionando. Pero lo que voy a hacer yo es observar la quincena. La quincena de marzo, que es el 16 de marzo de 2022. Esta vela para mí es importantísima, toda esta vela. Me refiero a esta vela. 16 de marzo de 2022. Esa es una vela institucional, es una vela de zona de precios cotizables, que no es una vela cualquiera. A ver. ¿Sí? Y el precio está fallando y la está utilizando ¿para qué? Para renovar contratos en la quincena de qué? En la quincena de septiembre del año 2024. Aquí dan 13, el día 16 de septiembre del 2024, lo que se hizo fue vender esta vela que tú ves, esta vela diaria verde o roja alcista, es una vela de ventas. Todo esto simplemente es una inducción ¿para qué? Para que el institucional complete sus contratos. Y aparte que hay, mira, esta vela, 16 de septiembre de 2024, representa al trimestre desde junio, julio, agosto hasta septiembre, ¿ok? 15 de junio hasta 15 de julio, hasta agosto y hasta septiembre, ¿ok? Son 3 meses, es un trimestre donde es como si el institucional compra en una quincena, 15, por ejemplo, compra en 15 de junio, especula y vende quincena de qué? De septiembre. Es algo así. Es una idea sencilla para que te des cuenta de a lo que me refiero. Recuerda que el mercado Forex, generalmente los grandes participantes son los bancos, las instituciones, las compañías multinacionales que hacen transacciones de compra y venta de millones de dólares, ¿ok? Hablamos de muchísimo dinero. Y obviamente la forma en cómo operan estas instituciones es completamente distinta a lo que tú puedas imaginarte con un trader con un poco capital. Nosotros abrimos y cerramos operaciones fácilmente, pero ellos tienen que completar, tienen que hacer estrategias de cobertura y de posicionamiento de liquidez en bastante tiempo. ¿Ok? Entonces, esta vela es una vela institucional. ¿Ok? Entonces, fíjate la forma en cómo ellos venden. Ellos venden aquí y generan, o sea, ellos venden y a la vez compran. Compran para generar un movimiento alcista y completar todas sus posiciones y generar un movimiento. Un ejemplo parecido a eso les podría mostrar acá. A ver, tenemos quincena de septiembre 2023, esta vela negra, ¿ok? Es una vela interesante, una vela institucional y ellos compran esta vela. Esta vela que parece bajista en realidad es una compra, todo esto es una inducción hasta diciembre, ¿no es cierto? Que está la quincena de diciembre. Entonces ellos especulan, en realidad esa es su zona de precios y ganaron toda esta cantidad de precios hasta aquí. ¿Ok? Esto es solamente para completar las posiciones a través de otro tipo de operaciones en futuros. Operadores que hacen movimientos o especulaciones o coberturas
en mensual, en semanal, en quincenal, ¿ok? Y ese es otro tema que no me quiero meter, generalmente no los uso. Lo que más me funciona es estas zonas, ¿cierto? Entonces todo este movimiento simplemente es una manipulación para tomar liquidez aquí en una quincena de marzo, si mal no recuerdo. A ver, me acuerdo muy bien de esta operación. Fíjense aquí, esto es quincena de marzo, esta vela negra bajista. 15 de marzo 2023, ok, es una vela de compras. Una vela de compras que no tiene manipulación, pero que se utiliza como una forma de cubrir posiciones que faltan aquí. Fíjate, 15 de marzo, todo es una zona de compras. ¿Ok? Entonces, algunos pueden esperar esta vela. Es que no se trata de utilizar solamente velas con imbalance. Se trata de observar qué están haciendo las instituciones, cuál es el precio que puede cubrir esa cantidad de contratos que ellos tienen que rellenar. ¿Ok? Hay una zona en donde ellos pueden cubrir. Hay un precio que a ellos les interesa. Entonces, tienen que cubrir todas sus posiciones a través de esos precios, porque por eso les llamo zona de precios cotizables. Aquí obviamente también es una zona, pero no es interesante para la estructura del mercado en ese momento. Ok, entonces voy a borrar todo esto. Estoy especulando, yo no sé realmente qué es lo que va a ser el precio, pero si esto realmente es una zona, es una vela de ventas, entonces de la mitad hacia arriba es una zona de ventas. Esa es una zona de ventas. Ok, entonces el precio, si quiere reaccionar desde este bloque que yo estoy viendo aquí, entonces podría llegar hasta este nivel. ¿Vale? O podría seguir continuando, pero es una posibilidad. Simplemente estamos hablando de probabilidades. No estamos haciendo una proyección. Nunca hago proyecciones. Nunca digo que el precio va a subir o va a bajar porque yo no lo sé y nadie lo sabe. Simplemente hablamos de probabilidades. Si es que hace esto, si es que me da un movimiento, una pequeña acumulación y me estoy en H4, estoy haciendo así. Es más, me hace una manipulación, una reacumulación. Entonces, cuando el precio está así, entonces mi especulación es que es muy probable que puedan liquidar y renovar contratos en ese nivel. ¿Ok? Entonces, también utilizo, aparte de Smart Money, aparte de las otras herramientas, lo que utilizo son zonas de precios cotizables en donde el institucional me está mostrando que es muy probable que haya vendido, haya comprado para yo seguir la tendencia. ¿En qué temporalidad sigo la tendencia? Generalmente lo hago en H4. H4 es una temporalidad muy importante para mí en Forex, porque un H4 es muy difícil. Mira, en esta temporalidad es muy difícil que el precio se gire tan rápidamente. ¿Ok? Muchos quieren girar el precio, quieren posicionarse, quieren tomar un movimiento así. Generalmente es poco eficiente. Cuando veo yo un H4 sólido, simplemente me concentro en comprar, en comprar, en comprar. Si veo un H4 sólido, no me interesa en qué momento se va a girar el precio. Simplemente estoy comprando, 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 comprando. Es más, voy a comprar aquí. Voy a seguir comprando. Cada vez que el precio me dé un retroceso, voy a comprar. Acá hay una zona, es un bloque. He estado comprando esas zonas. Compra. No estoy buscando girar el precio. Nunca voy a saber cuándo se va a girar. Por más que yo tenga una zona de precios cotizables o tenga un bloque muy importante, querer girar el mercado es muy difícil. Algunos lo hacen. Me parece una operativa muy estresante. Cuanto más simple, he aprendido a través de los años que cuanto más simple lo haces, es mucho mejor. Ya que el precio cuando va fallando, fíjate que ya no hace máximos, va fallando, entonces ahí ya me da un indicio de que es muy probable que el precio se gire. ¿Ok? Lo hago muy simple. A ver, ¿qué otra cosa utilizo? Les estaba hablando de figuras técnicas. A ver, algo sobre líneas de tendencia. Por ejemplo, aquí, para mí estoy en una zona de ventas. Aquí tengo, a ver, vamos a irnos a H1. Quiero que vean rápido aquí. Tengo un punto. El precio llega a este nivel de demanda, de oferta. Entonces, hay una reacción, ¿ok? Y toma la decisión. Este es un punto decisional. Es un decisional, como dirían los smart money traders. Entonces,
Acá se toma una decisión, se mete mucha liquidez. Fíjense aquí, el precio retrocede y falla, ¿no es cierto? Entonces, cuando aquí vuelve el precio, se considera esto liquidez, entonces es muy probable que muchos hayan querido vender ahí por el order flow. El precio simplemente falla. ¿En qué momento falla? A través con esta vela, con esta vela de H1 con vacío, que todavía no lo toca. Algunas veces no necesita tocar para girar, pero es una zona probable, ¿cierto? Entonces, cuando el trader tradicional observa este tipo de cosas, ¿ok? Y lo retestea mucho, rompe, retestea y empieza a caer. Entonces, el trader tradicional lo que hace es vender, pero el institucional lo que está haciendo es trabajar una zona de interés. Entonces, el precio puede girar aquí. Es una zona donde voy a tener cuidado si es que yo quisiera vender. Simplemente voy a esperar y voy a ver qué es lo que hace el precio. Pero la primera llegada, generalmente cuando el precio llega a un punto de interés y reacciona, entonces la primera llegada es un reto, ¿no? Para el precio poder romper. La mayoría de las veces me gusta vender con ratios relativamente pequeños como 1,3 porque muchas veces me puede dar una reacción antes de fallar. ¿Ok? Entonces le hago caso siempre al H4. Algunas veces puede darme un retroceso profundo o una toma de liquidez antes de fallar. Algunas veces simplemente falla. H4 es importantísimo. Yo podría obviar toda la información y operar solamente H4. A ver, quiero mostrar un poco aquí cómo es que muchos posiblemente hayan visto un punto de interés aquí. Ahí tienen y están viendo el cambio de perspectiva, este nivel. Y muchos habrán marcado, me refiero a los traders tradicionales, muchos habrán marcado este nivel, habrán hecho esto y habrán considerado que un cambio de perspectiva, ¿no es cierto? Ahora, si yo me fijo aquí, tengo un hombro, cabeza, hombro. Fíjate, tengo un hombro, cabeza, hombro. Esas figuras técnicas me indican que es muy probable que aquí esté trabajando quien, el institucional. Hay una zona donde se respeta. Entonces tengo acá una zona de liquidez importantísima. ¿Ok? Aquí ya yo estoy pensando en ventas fuertes. Porque fíjate, en H4, bueno, esto es H1 y estas zonas que tú observas, hay una vela contundente que rompe esa línea de tendencia. Entonces me genera un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces el trader típico tradicional lo que está haciendo es comprar. Y estos niveles son niveles de stops. ¿Ok? Entonces ahí en ese retesteo están comprando como locos. Compran, compran, compran y lo que yo voy a hacer es vender. Es más, yo ya vendí en este punto de interés, que es un punto de fallo. Fíjate, toda la estructura alcista aquí falla en este nivel. O sea, yo estoy vendiendo aquí. Esta es una zona de ventas. Aquí hay una mitigación y el precio cae. Ok, entonces, esas figuras técnicas las utilizo simplemente para ver qué es lo que es probable que haga el institucional. Es muy probable que el precio caiga. Fíjate esta vela enorme que se lleva todos estos niveles de stops. Es probable que hay alguien que haya puesto también stops aquí o haya puesto órdenes de compra en estos niveles. ¿Ok? Porque cuando rompen esos niveles, muchos entran aquí y ponen el stop en este nivel. Simplemente voy a esperar a que el precio me dé la venta, que se ejecute la venta. Muchos estarán haciendo esto por buscar el cambio de dirección. El precio siempre va a ser ese tipo de situaciones. Siempre te va a generar ese tipo de manipulaciones. Entonces las figuras técnicas generalmente te pueden ayudar para ver de qué manera están manipulando al público. Algo parecido también se hizo con esta línea de tendencia. Algo parecido a esto que te acabo de mostrar también se repitió en el mercado. Fíjate en este nivel, marcamos así este nivel. Algunos marcan una línea y duplican para que se vea bonito. Un momento.
ahí, por esa mecha. Entonces el precio hace lo mismo. Fíjense, vamos a irnos a H2 para que se vea más nítido, más agradable. Vale, entonces nuevamente vamos a ver este patrón, esta figura. Marca aquí y tenemos un hombro, tenemos la cabeza y tenemos un hombro y el precio retestea ese nivel. Retestea ese nivel y esa es una zona para comprar. Tradicionalmente lo que hace en el público es comprar esta zona. ¿Ok? Por este hombro, cabeza, hombro. Tenemos cabeza, hombro, cabeza. Rompe esta línea, entonces el público empieza a comprar el 1.30, que es un nivel psicológico. Pero como sabemos, acá tenemos un rango operativo, H4, tenemos un impulso, tenemos un BOS y tenemos un punto de interés, ¿no es cierto? Esta es la zona decisional del order flow. Y acá teníamos un pequeño fractal que falló en este nivel, falla, el precio viene a retar, simplemente toma la decisión de caer. Entonces el precio viene a estos niveles, entonces yo estoy vendiendo esos niveles. Voy a limpiar todo este dibujo y lo que voy a hacer es simplemente marcar mi punto de interés. Acá tenemos un punto de interés de M15 y simplemente vendemos. Ok. Vendemos en esta mecha. En esta mecha vendemos. Bueno, al menos mi posición estaba ahí. La estructura es lo más importante. Pero al final lo que quiero que veas es que se utiliza toda esta línea de tendencia para que para inducir al público a que pueda comprar. Aquí, en este nivel, y se genera una zona de manipulación. Y esa zona de manipulación, cuando tú la vas reconociendo, obviamente puedes aprovechar las compras también, más o menos. Si tú tienes una línea en un hombro, cabeza, hombro, entonces si el precio está por estas zonas, que es muy probable que rompa este nivel porque le conviene a la institución romper. Entonces, si tú tienes un intradía aquí, es muy probable que busques esa liquidez, esa inducción y puedes sacar ratios interesantes en temporalidades pequeñas, ¿no es cierto? Te ayuda para poder tomar decisiones de compra o de venta. Tienes que ser flexible en tus expectativas, pero rígido en tus normas. Al final, el precio lo que hace es venir a liquidar este decisional. Este es un punto decisional en la estructura. Acá tenemos una lógica tendencial y acá falla esa lógica. Viene, me genera liquidez, precio cae y toma liquidez, ¿no? Liquida este nivel que muchos estarían trabajando. Liquida y recién cae. Eso estuvo complicado para trabajar. La verdad, yo no tomé esa venta. Pero esta compra sí que la trabajé. Hay un bloque muy claro en esta zona. Aún así era riesgoso por esa línea de tendencia porque esta parte de abajo era pura liquidez. Era liquidez. Ahora, obviamente, esta línea, un momento, voy a mi H4, vamos a usar nuevamente esa línea, vamos a marcarlo bien, igual, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí rompe la línea, lo está retesteando, ¿ok? Voy a girar el precio para que tú veas de la misma manera que hice la compra, reversal 2, ahí, voy a borrar esto, quiero que veas esta línea, con el precio lo rompe, tengo un punto de interés aquí, que el precio lo está retesteando y fíjate cómo lo rompe contundentemente. Es una vela institucional, es una vela institucional. Ahí están haciendo cosas. Entonces tienes que tener cuidado si estás vendiendo constantemente, simplemente estoy girando el precio. Entonces, si el precio empieza a girar, empieza a darte indicios de una acumulación contraria, entonces lo que puedes hacer es buscar tu forma de entrar. Y obviamente en tu plan de trading tienes que tener una forma de entrar y salir del mercado. No es algo que se hace improvisando. Toda esta lectura de contexto, un momento, rojo. Toda esta lectura de contexto solamente es un apoyo para que para tomar decisiones de compra y venta, pero el precio se tiene que alinear
con tu forma de entrar, que no se compra una zona porque sí. Tienes que esperar que el precio te dé lo que tú necesitas para comprar, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito A, necesito B y necesito C. Siempre. Siempre voy a ejecutar A, B, C. No estoy ejecutando otras cuestiones que no tienen nada que ver. Por más que yo sepa que estoy en una zona de compras, no voy a comprar si el precio no me da las razones correctas para poder comprar. Ok, entonces esta información quería compartirla porque es importantísima. He visto que muchos traders solamente se enfocan en la estructura de una forma muy mecánica. Te funciona así, pero tienes que entender algo que se llama las transacciones. Transacciones entre los compradores y los vendedores. Entre los compradores y los vendedores. ¿Quiénes mueven el precio? Si es que hay una zona en donde te pide compras, tienes que evaluarla. Si hay una zona que te pide ventas, tienes que evaluar. Ok. Tienes un impulso, tienes un retroceso. Entonces, hay una zona premium siempre en donde hubo una interacción entre los compradores y vendedores. Hay una lógica entre lo que bajó antes y empezó a subir. ¿Dónde se cambia esa lógica? ¿Dónde se cambia esa perspectiva? Entonces, tú tienes que buscar esa zona para poder hacer tus compras y tus ventas. Si les puedo regalar un ejemplo, sería ver dónde. Acá mismo, déjame buscar alguna operación. A ver. Ok, justo acá. Justo acá. Esto que parece muy complicado, esto que parece muy engorroso, que realmente te pides simplemente ver la estructura como tal. Ok. Vamos a marcar nuestro boss. Siempre marco dos veces cuando sucede este tipo de casos. Ok. Acá no hay un boss. La segunda vez que rompe este nivel con una mecha o con cuerpo, se completa el boss. Entonces tengo aquí un máximo, tengo un mínimo. Entonces lo que voy a hacer es buscar un punto de interés, pero no de forma tradicional. Lo que voy a ver es el cambio de perspectiva. Acá tenemos un strong low, si se dan cuenta, entonces tengo acá yo un impulso. Tengo impulso y tengo retroceso y tengo un nuevo impulso. Hasta ahí, si nosotros empezamos a leer el mercado desde este punto hacia allá, entonces la lógica de la estructura me dice acá que tengo un impulso, tengo un retroceso y tengo un nuevo impulso. Tengo aquí yo mi voz. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de este movimiento? Tengo aquí un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso y tengo un retroceso y tengo un impulso. Ok. Sigo, porque estoy viendo que este mínimo es más bajo que este mínimo más alto, que este mínimo más alto. ¿Cierto? Todavía ese mínimo se considera alcista, porque la perspectiva es alcista. Ok, ¿dónde falla el precio? ¿En qué momento se considera que el precio falla? Fíjate, tengo aquí un retroceso y tengo un impulso. Ok, hasta ahí, hasta esa vela. Hasta ahí, este mínimo todavía se considera, a ver, con esto se considera como un mínimo más alto. Por más que no haya hecho un boss, fíjate, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, pero la perspectiva todavía es alcista. ¿Ok? No se liquida, no se liquida, no se liquida, está siguiendo el order flow. ¿En qué momento cambia la perspectiva? ¿En qué momento el precio decide cambiar esa lógica? En el momento que el precio hace eso. Fíjate, cómo este nivel falla, cómo este nivel falla, cómo este nivel falla. Entonces ya la perspectiva alcista se cambió. Entonces, como la estructura cambió, entonces puedo decir que hay una zona donde se tomó una decisión. Hay un punto donde se tomó una decisión. Y es toda esta mecha, toda esta mecha. En realidad, si afino más, tengo aquí, este es el fallo.
esta zona, hasta ahí, esta vela, ¿ok? Entonces es ahí donde el precio viene. Dejemos en esta mecha para no complicarnos. Es esta mecha la que cambia la perspectiva o es un decisional, ¿no es cierto? Que nosotros pues obviamente tomamos para poder vender. Pero fíjate cómo el precio vuelve a esa zona donde el precio falla y me completa toda esta estructura. Impulso, retroceso y cae, ¿cierto? Ok, entonces de forma genérica tienes que ver dónde se cambió la perspectiva para poder encontrar el order flow que te puede dar una ventaja en tus posiciones. Los fallos, a ver, vamos a irnos a M15. Los fallos son zonas donde el institucional también lo que hace es girar el precio y te da un indicio, ¿no? Fíjate este movimiento bajista. Algo sencillo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, supuestamente retroceso, pero ¿qué es lo que hace el precio? Falla. Fíjate. Rompe esta perspectiva. Falla, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto de origen, es un bloque que tiene liquidez previa, que tengo un bloque y aquí tengo liquidez previa, ¿no? ¿Cuál es la liquidez previa? La figura técnica. Es que es lo que estoy viendo yo acá siempre, un hombro, cabeza, hombro, y lo que hace el retail trader es entrar aquí, ¿no es cierto? Una vez que rompe y retestea, muchos entran ahí, ponen el stop aquí, algunos aquí, y estarán yendo por niveles más abajo, ¿no? Así. Precio toma la liquidez nuevamente aquí, en estos niveles, que viene nuevamente a este nivel que habíamos dicho, precio simplemente cae. Ok, se dieron cuenta que estos puntos en donde el precio falla, donde cambia la perspectiva y tiene liquidez previa, te puede dar una ventaja. Una figura técnica, esto es una cuña, si te das cuenta, es una cuña. Muchos están esperando para vender, ¿no es cierto? Entonces aquí es una zona de stops y acá también por el hombro, cabeza, hombros es una zona de liquidez fuerte. Entonces esto es en sesión, Londres viene a la vela con imbalance, viene aquí. ¿Ok? Entonces si tú operas Londres, obviamente tienes esta reacción, estás viendo que aquí hay liquidez, entonces puedes comprar, ¿no es cierto? Puedes comprar. Entonces, ese tipo de cosas me apoyan mucho en mi operativa y eso es lo que quería mostrar. Así que la libra lo tenemos ahí, pendientes para una compra. Veremos en las siguientes semanas qué es lo que hace. Tengo aquí una zonita. Este movimiento del viernes no hice nada, la verdad. No, pero viernes, no, pero lunes, martes, miércoles y jueves son los días que opero. Algunas veces viernes en un intradía si es que me da la oportunidad, pero como ya tenía profit jueves, viernes no opero. Listo.